Hola, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Espero que se encuentre muy bien en su casita o donde sea que esté en estos momentos. Bueno, quiero comenzar primeramente dándole la gloria a Dios. Y estoy muy contenta, hermana, porque ya hoy día vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico, ya de lleno con el capítulo número 1, en relación al esquema de estudio que presenté en el video a la introducción, ¿cierto?, del libro de Éxodo. Quiero contarles también que me siento muy feliz porque a través de ese video de introducción pude darme cuenta que hay bastantes mujeres con muchas ganas de aprender la palabra del Señor y eso alegra mucho mi corazón, cuanto más el del Padre, al darnos cuenta de que hay necesidad de aprender la palabra, hay mucho interés, hay muchas ganas y eso es muy importante, hermana, porque bueno, nosotros entendemos que una Biblia cerrada en casa, hermanas, no cobra valor. La forma en que la palabra de Dios, que la Biblia, ese libro que usted tiene en su casa, cobre valor, es cuando usted lo abre, ¿cierto? Cuando usted lee el contenido y cuando por medio del Espíritu Santo su vida es transformada. Entonces es súper importante que nosotros nos comprometamos como cristianos, ¿cierto? Que tengamos ese compromiso de querer aprender cada día más de su palabra. Y dentro de lo que podamos contribuir, ¿cierto? Con un granito de arena en instruir a otros, enseñar a otros, es de completa bendición para las vidas, ¿cierto?, que reciben la palabra de Dios. Así que contenta, mi hermanas. Antes de comenzar, quiero mandar unos saluditos a la ciudad de Copiapó. Quiero saludar a Yunami Martínez, a Juliana Martínez, a Carolina Rojas, Maribel Paredes. En la quinta región quiero saludar a la pastora Norma Martínez, que Dios la bendiga. La ciudad de Osorno, a Eva Plaza. En Chillán quiero saludar también a Ruth, que Dios la bendiga. Aquí en la comuna de Yumbel quiero enviar un saludo también especial para mi hermana Sandra Herrera. Y así otras mujeres también que sé que están siendo parte de este estudio, que están muy entusiasmadas. Agradezco también la confianza a mis hermanas y a ustedes también el que hayan compartido este video, el video anterior, porque sé que se han sumado otras personas, otras mujeres que yo no conozco, pero déjenme decirle bienvenida y bueno, donde sea que la palabra de Dios sea enseñada, predicada, exhortada, ese es un lugar muy bueno donde nosotros podamos, ¿cierto? Invertir nuestro tiempo aprendiendo de la palabra del Señor. Así que bienvenidas y también comentarle que no solamente somos mujeres, no solamente somos un grupito de mujeres, también hay varones que están también interesados en aprender la palabra del Señor, así que no se sientan excluidos para nada, ya, y bienvenidos también en lo que podamos, ¿cierto?, aportar y uno a otro, ¿cierto?, poder instruirnos unos a otros es de completa bendición, ya, así que vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Capítulo número 1, ¿cierto?, al libro de Éxodo. Todo lo que se haga, todo lo que aprendamos hoy día, ¿cierto?, es para la gloria de nuestro Señor. Bueno, aquí tengo una diapositiva que hice como para apoyarme un poquito. Eh, no sé si usted está cómoda, tiene algún lapicito, algún cuaderno, si quiere tomar nota en algo que usted encuentre que sea interesante apuntar para luego poder estudiarlo también usted de manera individual, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos que este estudio comienza, bueno, el estudio es al libro de Éxodo, ¿verdad? Según la cápsula del esquema de estudio que vimos en el video de la introducción, corresponde la cápsula A, que tiene por título Israel en Egipto, ¿ya? Esta cápsula abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, ¿ya? Y el tema que vamos a tratar hoy es el tema 1, que tiene por título Esclavitud en Egipto. ¿Ya? Vamos a saber en qué momento esta nación de Israel pasó a ser esclavos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo por el cual ellos terminaron siendo esclavos? ¿Y cómo llegaron también a esta nación? Ya cómo llegaron y por quién llegaron. Yo sé que hay muchas hermanas que sí conocen parte de la historia del Génesis, ¿cierto? De cómo comenzaron todo el acontecimiento a través de la vida de José, el hijo de Jacob. Pero también, hermanas, hay un par de hermanitas que son nuevas en el camino de la fe, hermanas nuevas en Cristo. Entonces también quiero hacer un pequeño ayuda a memoria, un recordatorio tanto para nosotras y también una introducción breve,
de lo que se trató el libro de Génesis, ¿cierto? Para ir entendiendo todos los acontecimientos posteriores en los libros, ¿cierto? Que van continuando al Génesis, en este caso Éxodo y todo el resto de los libros también, como para no estar tan perdidas y bueno, nosotras también, porque de repente nosotros hemos estudiado la palabra de Dios, pero de repente se nos olvidan algunas cositas que no es malo volverlo a recordar, ¿ya? Bueno, para comenzar vamos a hacer aquí una pequeña introducción. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? Ya, esa es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer para poder comprender el libro de Génesis. Bueno, la palabra del Señor nos habla de que Jacob y su familia se habían trasladado a Egipto por una invitación de parte de José, uno de sus hijos, uno de los hijos de José, perdón, de Jacob, quien llegó a ser gobernador en Egipto bajo el mando de Faraón. Bueno, si usted nunca ha leído la historia, el relato de José, usted puede buscar el libro de Génesis y estudiar el capítulo 37, ¿ya? Ahí están los relatos y bueno, dando una pincelada, nosotros sabemos que este varón José llegó a Egipto no precisamente bajo su voluntad, ya José llegó a Egipto solamente por la soberanía y la voluntad de Dios, ¿cierto? Para que el plan de Dios por medio del pueblo y la protección a su pueblo se cumpliera más adelante. Ya José, este José es hijo de Jacob, ya, y este joven cuando llegó a Egipto, bueno, era muy jovencito, y él venía con una historia bastante dolorosa en relación a su familia, con sus hermanos, ¿cierto? Sabemos que la historia de José es muy dolorosa en cuanto al rechazo, a la vulneración que sufrió por parte de sus hermanos, ¿ya? Entonces, como le digo, si quiere estudiar un poquito más este libro, puede ir al libro de Génesis, al capítulo 37 y interiorizarse un poquito más de la historia de este joven que sin duda va a tener mucho apoyo en su vida espiritual. ¿Ya? ¿Quién fue Jacob? Jacob fue el hijo de Isaac y de Rebeca. Además, Jacob era gemelo de Esaú, nieto de Abraham y Sara. ¿Ya? Estos tres hombres, hermanos que acabo de mencionar, Jacob, Isaac y Abraham, están dentro de los personajes que sobresalen, que más sobresalen en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cabe mencionar que en estos varones, ¿cierto? Podemos ver el carácter de Dios por medio de sus vidas, cómo Dios se manifestó en sus vidas, cómo los formó, cómo los trabajó, cómo les enseñó, ¿cierto? Y se fue perfeccionando el carácter de Dios a medida de todos los acontecimientos y todos los hechos que ocurrieron en sus propias vidas, ¿ya? Bueno, estos varones, hermanos, en esos años tenían todo el respeto de sus contemporáneos, ¿ya? Ellos eran líderes muy respetados en su familia, tanto Abraham, ¿cierto? Luego Isaac, su hijo, y posteriormente Jacob, su nieto. ¿Ya? No solamente eso, sino que estos varones también tenían riquezas, tenían poder, pero también la Biblia menciona de que ellos fueron, en algún momento fueron egoístas, fueron mentirosos, fueron fraudulentos, ¿cierto? Esa fue su vida al comienzo, antes de que ellos tuvieran un encuentro personal con Dios, ya como Dios a medida de que una vez que los escogió, ¿cierto? Para que formaran parte de su plan, ¿cierto? A la humanidad, de salvación hacia la humanidad. Ellos eran personas comunes y corrientes como usted y yo, llenos de defectos, ¿cierto? Y que necesitaban de Dios nada más para que la obra de Dios fuera perfeccionada en su vida y para que el carácter de Dios fuera reflejado en sus vidas. Ya, notablemente no fueron esos héroes perfectos que nosotros hubiésemos deseado leer quizá en la Biblia, de pronto hemos leído parte de sus historias y la verdad que hay relatos bastante vergonzosos a sus vidas, ya, como ellos fallaron, como ellos pecaron, hermanos, pero esto nos demuestra la palabra del Señor que eran más bien como nosotros, ¿cierto? Que trataban de complacer a Dios, pero de una u otra forma siempre fallaban. Ya, pero el Señor nos fue mostrando a medida que iba pasando el tiempo, ¿cierto? Cuán necesario era que Dios tratara en sus vidas y que tuvieran un encuentro con Dios para que ellos pudieran entender, ¿cierto? Y corregir el transcurso de sus vidas por medio de Dios. ¿Ya? Qué hermoso es cuando Dios llega a nuestras vidas, hermanos, porque cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando hemos tenido un encuentro con Dios, miramos nuestra antigua criatura y podemos ver con claridad lo que antes
no veíamos, podíamos ver el pecado que moraba en nuestra vida, aunque todavía seguimos en este cuerpo pecaminoso, caído, ¿cierto? Que muchas veces es presuroso hacer lo malo, pero hoy día tenemos la confianza en que nuestra lucha, que nosotros luchamos con Dios y Él nos da la victoria. Ya Él nos ayuda por medio del Espíritu Santo, Él nos enseña, nos corrige, nos guía y bueno, nos va, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo en nuestra vida nos convence de pecado. ¿Ya? Entonces, todo esto que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Nos muestra la naturaleza caída, pecaminosa, ¿cierto? La naturaleza apartada de Dios y obviamente cuando el Señor viene a nuestras vidas y hoy día en nuestros tiempos, por medio de Jesucristo, alcanzamos, ¿cierto? A ser más como Cristo y menos como nosotros, ¿ya? Bueno, ¿qué significa Jacob? El nombre de Jacob significa el que toma por el calcañar o el que suplanta y en sentido figurado el que engaña. ¿Se recuerda usted el relato de cuando Jacob iba a nacer, cierto? Por parte de su madre Rebeca. Rebeca estaba embarazada de gemelos, de Esaú y de Jacob. Y cuando él iba a nacer, ¿cierto? Relata la palabra de Dios que él se agarró del calcañar de su hermano y esto nos mostraba ya de antes que él naciera su carácter, ya ese carácter avasallador, ese carácter un poco egocéntrico, donde él quería que las cosas sucedieran como él quería, donde, ¿cierto? Podemos ver su carácter engañador, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de complacerse a sí mismo, ¿ya? Entonces también sabemos que tiempo después se apoderó, ¿cierto?, de la primogenitura de su hermano, de la bendición de su hermano, tuvo que huir, ¿cierto?, de su casa porque su hermano quería vengarse, quería quitarle la vida. También vemos más adelante cómo Dios se le apareció por primera vez, cuando Dios por medio de un sueño le reveló cierta parte del plan que tenía y que le había prometido a su abuelo. En el libro de Génesis, hermano, en el capítulo 12, vemos cómo Dios prometió, ¿cierto? Hizo una promesa con Abraham, hacia Abraham, donde le había dicho que haría de él una nación grande, ¿ya? Por lo tanto, parte de la, del, parte del propósito de Dios para la vida de Abraham era, cierto, bendecir a su descendencia, porque a través de su descendencia lograrían ser una nación grande, la cual sería el pueblo de Dios, ya este pueblo de Israel. Entonces, la palabra de Dios nos muestra claramente que Jacob no era el perfil idóneo según nuestra apreciación, pero nosotros sabemos que Dios toma lo vil y lo menospreciado, ¿cierto?, para avergonzar a los sabios. Entonces, así fue como Dios tomó la vida de Jacob, lo transformó. E incluso más adelante podemos ver en Génesis 32, hay un relato muy hermoso, hermanos, que yo lo invito a ustedes que también en sus tiempos puedan leerlo. Cuando Jacob tiene un encuentro personal con Dios, ¿cierto? En aquel lugar que él le puso por nombre Peniel, en aquel lugar donde Dios bendijo su vida, donde Dios le permitió vencer y aferrarse a Dios durante toda la noche. Y no solamente eso, sino que también Él le cambió el nombre. Ya en ese lugar le dijo Dios, ya no te llamarás más Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Entonces, ¿esto qué hacía relación? Hacía relación a ese cambio de su nombre como el engañador, como el fraudulento. Dios en ese momento le estaba cambiando el carácter y sería Israel aquel que había luchado con Dios y que había vencido. ¿Ya? Bueno, la idea de que el cristiano lucha con Dios surge justamente de este pasaje, sobre todo en los momentos de temor, en los momentos de dificultad, donde nosotros aprendemos, ¿cierto?, a aferrarnos a Dios y sabemos que cuando luchamos con Dios, cuando Él nos acompaña, cuando Él nos enseña cómo aferrarnos a Él por medio de ese encuentro personal, sabemos que somos más que vencedores. Y más adelante la palabra de Dios también lo dice en el Nuevo Testamento, que con Cristo somos más que vencedores, ¿cierto? Todo esto apuntaba y era tipo y sombra de la obra de redención de Jesucristo en nuestras vidas, ¿cierto? El antes y el después. Nosotros normalmente hemos visto en la palabra cómo Dios hizo cambios de nombres en la palabra y todo tenía relación a un cambio de vida, a un cambio de carácter, ¿cierto? Cómo Dios transformaba las vidas, ¿ya? Recordemos a Abraham, también Dios le cambió el nombre, a Sara le cambió el nombre. Vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesucristo también le cambió el nombre a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando le dijo que ya no se llamaría más Pedro y que se llamaría Cefas.
Entonces, ¿qué significaban estos cambios de nombre? Normalmente esto expresaba cómo Dios había transformado sus vidas. Entonces, podemos ver que este Jacob había sido transformado, ¿cierto? Y desde ese entonces ya no se iba a llamar más Jacob, le dijo Dios, se llamaría Israel. Es por esto que la nación se llama Israel, en mención a quién, a Jacob. Hoy día nosotros conocemos la nación de Israel, ¿cierto? Y el nombre no es por casualidad. El nombre proviene de este varón que luchó con Dios, ¿cierto? Que tuvo un encuentro con Dios donde Dios lo transformó y Dios le dio la victoria, ¿ya? Entonces, este Jacob es parte, ¿cierto?, de todos los relatos que se vienen en el libro de Éxodo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, nacieron las 12 tribus de Israel, ¿ya? Ahí vamos a ir avanzando. Bueno, el libro de Éxodo, hermanas, comienza relatando, ¿cierto?, los nombres de los hijos de Israel. Ya empieza mencionarlos uno por uno para que nosotros podamos conocer sus hijos, ¿cierto? Y cuál fue la familia que llegó a vivir a Egipto. Nosotros sabemos entonces que esta familia llegó a Egipto por invitación de José, ¿ya? ¿Por qué? Porque donde ellos vivían en Canaán, ¿cierto? Estaban pasando una hambruna, ya toda la tierra estaba pasando por una hambruna. ¿Y qué pasó? Que Egipto era la única nación que se había preparado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios le había revelado a José que tenían que hacerlo, ¿para qué? Para poder albergar otras naciones por medio de ellos. Y entre esos, justamente, era el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, el libro de Éxodo, en el capítulo número 1, dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Ya se mencionó que es la misma persona. Cada uno entró con sus familias y empieza a mencionar a los hijos ahora: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Ya ahí no se contaron la familia de José. Luego en otro libro más adelante lo cuentan, por eso el número cambia. Ya. Entonces, el libro de Éxodo nos comienza a relatar los nombres, ¿cierto?, de los hijos de Israel. Y estos nombres van a ser súper constantes todo el Nuevo Testamento, porque de ahí empiezan a aparecer todos los linajes, las descendencias de cada uno de estos hijos de Jacob. Digamos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y así sucesivamente, toda la descendencia de Jacob, el nuevo Israel, ¿ya? Aquí yo quise hacer una pequeña tabla adicional, ¿ya? Con todos los descendientes notables que tuvieron cada uno de los hijos de Israel. Como ustedes pueden ver aquí, no todos tuvieron descendientes notables, ¿ya? ¿Qué quiero decir con notables? Que más adelante, ¿cierto?, formen parte de algún relato importante y significativo en la Biblia, ¿ya? Por ejemplo, del hijo mayor de Jacob, de Isaac, perdón, de Israel, su hijo Rubén, él no tuvo ningún descendiente notable, ¿ya? De Simeón tampoco. Tuvo descendencia, claro que sí, pero en la Biblia no hay relato alguno de algún descendiente importante, ¿ya? Del hijo de Israel, llamado Leví, de ese linaje, de esa descendencia, nació Aarón, nació Moisés, nació Elí y nació Juan el Bautista, ¿ya? Del hijo de Israel llamado Judá, nació en su descendencia David, el rey David, y también nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo sabemos que Él es 100% hombre y 100% Dios, 100% hombre porque nació de una mujer, ya de un ser humano, y 100% Dios porque fue fruto del Espíritu, ya del Espíritu de Dios. Entonces, pero sabemos que María y José pertenecían, ¿cierto?, a la descendencia de la tribu de Judá, ¿ya? Isaacar no tuvo ningún descendiente notable, Zabulón tampoco, Dan sí, Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Del hijo de Israel, Neftalí, nació Barak y Elías. Ya fueron descendientes, no directos, pero sí parte de la descendencia de su linaje. Ya de Gad dice Nefte, pero no hay mayor antecedente de la Biblia, no hay una historia relevante, digamos. De Aser ninguno. De José, de este gobernador que estuvo en Egipto, el que los invitó a vivir a Egipto, el hijo de Israel,
de ese linaje, de esa descendencia, nació Josué, nació Gedeón y nació Samuel también, ¿ya? Y del último hijo que tuvo Israel, llamado Benjamín, de ese linaje, de esa descendencia, nació Saúl, nació Esther y nació Pablo, ¿ya? Sí, Saulo de Tarso. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo tenía dos nacionalidades, ¿ya? Él era hebreo étnico, ya, porque venía de la tribu de Benjamín, y además tenía cierta nacionalidad romana. Bueno, ya. El libro de Éxodo, el capítulo 1, continúa, ¿cierto?, relatándonos cuál fue la preocupación del actual faraón, ¿cierto? Del actual faraón, porque este faraón en estos años no era el mismo faraón que cuando ellos llegaron a vivir a Egipto. Ya ese faraón había muerto hacía muchos años, al igual que José, al igual que Abraham, al igual que todos los hijos de Israel. Ya ellos ya habían muerto, ¿cierto? José, sabemos que la Biblia relata que él murió alrededor de los 110 años, ¿ya? Por lo tanto, estuvieron varios años ahí mientras estuvo José, pero una vez que ya la historia de José, mientras él murió y toda su descendencia cercana, digamos, falleció, también pasó con la descendencia de los faraones. Por lo tanto, este nuevo faraón ni conocía a José y no le interesaba cuidar de este pueblo hebreo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no había una cercanía como la tuvo el faraón en esos años cuando reinaba junto, ¿cierto?, su gobernador de confianza, que era José. ¿Ya? Entonces, hermanos, el libro de Éxodo nos relata, ¿cierto?, en el versículo 7, y dice así: los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y le dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen, y que no nos acontezca que viniendo guerra se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros. Imagínese, hermano, cuando el faraón dice seamos sabios con ellos. O sea, ¿qué quiso decir el faraón? Tenemos que planificar algo para que este pueblo sepa quiénes son los que mandan. Ya, ya este faraón ya no quería más que ellos estuvieran albergados ahí como extranjeros que disfrutaran de beneficios, disfrutaran de la tierra, sino que dijo va a cambiar la historia para con ellos, va a cambiar el trato para con ellos, y me estoy preocupando porque son muy fuertes. Los varones hebreos, hermanos, eran muy fuertes físicamente, ¿cierto? Tenían muy buena resistencia, por lo tanto, a diferencia de los egipcios, no, que tal vez eran más frágiles y el faraón lo notó, porque dice ahí en el versículo, dice, porque son más fuertes que nosotros. Entonces este faraón estaba preocupado, ¿ya? Claramente él temía a que los israelitas se siguieran multiplicando, ¿ya? Y que se organizaran de tal manera que amenazaran a su propio reino. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a desmoralizarlos y vamos a estancar su crecimiento. ¿Y de qué forma? Más adelante lo dice. Entonces, en el versículo 11 dice que este faraón, bueno, cuando lo conversó con su pueblo, ya con los egipcios, dijo lo siguiente: entonces pusieron sobre ellos, sobre los hebreos, comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Él empezó a exigirle trabajo. Nosotros sabemos que los hebreos, su trabajo principal, su fuente principal, era los animales, ¿cierto? Ellos eran pastores, ellos no eran constructores. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos al estar en la nación de Egipto? Tuvieron que empezar a aprender el oficio de constructores. Entonces le colocaron capataces, dice el versículo 11, para que los molestaran todo el día y que hicieran cargas pesadas y que edificaran ciudades para Faraón, reconstruyeran ciudades para Faraón,
Pero el faraón decía, qué raro, porque entre más que los oprimo, entre más que ocupo su tiempo en hacerlos trabajar, se siguen multiplicando. Entonces el faraón pensó que iban a quedar sin fuerza, pero de lo contrario, se seguían multiplicando, seguían teniendo hijos, seguían creciendo, y dice el versículo 12, de tal manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces decía, es que no puede ser que tengan el ánimo de seguir multiplicándose después de todo el trabajo que nosotros le hacemos dar. Dice el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro, en hacer ladrillo y todo labor de campo y con todo servicio, o sea, tenían que hacerlas todas, al cual lo obligaban con rigor. O sea, en ese momento ya no eran extranjeros en una nación ajena, sino que ya eran esclavos. Ya en ese momento su vida cambió totalmente cuando el faraón, ¿cierto?, empezó a temer a su fuerza y a su cantidad de número, ¿ya? Porque se estaban multiplicando de gran manera. Hermanos, en esos años la esclavitud era una práctica habitual. Las naciones que vencían sobre un conflicto, ¿cierto?, sometían a los pueblos que conquistaban a ser sus esclavos, ¿ya? Es por eso, y lo más probable es que esas grandes pirámides que nosotros conocemos, ¿cierto?, en egipcio hayan sido construidas bajo este régimen, ¿ya? Bajo trabajo muy forzado. Pero nosotros sabemos que Israel no había sido conquistado por los egipcios porque ellos habían llegado ahí, ¿cierto?, por parte de la invitación del faraón, de los antepasados, de los faraones anteriores a este faraón actual. Por lo tanto, ellos no habían sido, ¿cierto?, conquistados. Pero el tema es que como ellos eran extranjeros en esa tierra, ellos tenían menos derechos que obviamente los egipcios que eran nativos de ese lugar. Por lo tanto, el faraón se sintió con esa autoridad, se sintió con ese derecho de ¿qué? De esclavizarlo. Entonces, ¿producto de qué? De que eran demasiados, se habían multiplicado demasiado, ¿ya? Entonces, ahí nació, ¿cierto?, el concepto de Israel en esclavitud, ¿ya? Y no solo eso, hermano, dice la Biblia que este faraón los tenía vigilado todo el día, los tenía supervisado todo el día, y que estos capataces que habían puesto eran especialistas en hacerle la vida lo imposible a los esclavos, con azote, con maltrato, con violencia, imagínense, y aún así el pueblo se seguía multiplicando. Entonces, ¿qué pasó? Que Faraón seguía, esta situación le había quitado el sueño a Faraón, ¿ya? Para él ya era insostenible permitir que se siguieran multiplicando. Yo creo que para él era asombroso ver cada día, como cada día que pasaba, la cantidad de hebreos que estaban invadiendo sus tierras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? El faraón seguía planificando cómo limitar la natalidad, que dejaran de nacer niños hebreos, sobre todo varones, ¿ya? Porque él decía, si debilito a los varones, al que no tengan, al que no nazcan más varones, voy a debilitarlos a ellos. ¿Por qué? Porque van a ir envejeciendo, van a ir perdiendo fuerza y no van a haber jóvenes, ya de edad de ejército. Entonces, como esa era su preocupación de que se rebelaran en contra de ellos, dice el versículo 15 que él, aquí la palabra nos muestra un nuevo plan, ¿cierto?, para poder limitar que se siguieran fructificando los hebreos. Dice así en el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. No le preocupaba a las mujeres, ¿cierto? Porque le podían servir, pero sí le preocupaban a los varones hebreos porque, como repito, eran muy fuertes. ¿Ya? Versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le ordenó el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida a los niños. Entonces, hermanos, aquí contrario a las órdenes dadas por el faraón, las parteras, ¿qué decidieron hacer? Preservar la vida de los bebés varones hebreos. Ya no obedecieron a su autoridad.
Y pese a que esto les podía a ella costarle la vida, ya porque sabíamos que obedecer a la autoridad era importante, sobre todo si venía directamente de boca de este rey de Egipto, ya. Entonces la instrucción fue súper clara. O sea, la solución que encontró el faraón para limitar que siguiera creciendo la nación de Israel era cada vez que naciera un niño varón, mátenlo. La instrucción fue súper clara para estas parteras hebreas. Y lo más probable es que estas parteras eran como las parteras más antiguas o las más respetadas, por lo tanto ellas iban a bajar la información al resto de las parteras hebreas, ¿ya? Entonces, hermanos, la fe que ellas tenían en Dios, porque dice que ellas temieron a Dios en el versículo 17, por lo tanto, porque su temor a Dios era tan grande, decidieron no obedecer a su autoridad. ¿Ya? Entonces, la fe que tenían en Dios a ellas le dio el valor suficiente para mantenerse firme en lo que sabían que era lo correcto, ¿ya? Entonces, en esta situación, mi hermanas, el desobedecer a la autoridad, ¿cierto? Era lo adecuado. Claro que sí, claro que era lo adecuado. Porque obviamente, hermanas, hermanos, Dios nunca va a esperar que nosotras obedezcamos a la autoridad cuando hacerlo signifique desobedecer su palabra o desobedecerlo a él. De todas maneras, ¿cierto? Estas hebreas actuaron bien, ¿ya? Eh, avanzó. Ya, entonces dice el versículo 18, dice, y el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Y habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras le respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Imagínense, seguramente Faraón miraba las calles y seguía viendo muchos bebés nacidos recientemente y seguía viendo a las mamás por las calles con su bebé. Entonces él les llamó y quiso pedirle explicación porque la orden había sido clara de que ellas tenían que matar a los niños que estaban recién en la edad de lactancia. Entonces, recién nacidos, ¿cierto? Entonces Faraón le llamó la atención esa situación y les pidió una explicación. ¿Y qué fue la respuesta que le dieron las parteras? Le dijeron Faraón, lo que pasa es que las hebreas no son como las egipcias. Las hebreas son muy fuertes, al igual que los hombres, ellas son robustas y el tema es que cuando vamos a asistir sus partos y llegamos donde ellas ya han tenido sus niños sin necesidad de ayuda, ya tienen a sus niños en su regazo y ellas han sido testigos de que estos niños vienen bien y vivos. Entonces, esa fue la excusa que le dieron a Faraón, ¿cierto? Hermanos, ellas fueron muy valientes, ¿cierto? En asumir el riesgo de desobedecer a la autoridad suprema de su nación. ¿Por qué? Porque era su vida misma la que estaba en riesgo con tal de salvar la vida de otros, ¿cierto? Y ellas qué decidieron hacer? Obedecer a Dios antes que su autoridad, aún asumiendo, ¿cierto? Que tal vez su vida estuviera ahí en juego. Hermanos, ¿se recuerdan una historia del libro de Daniel muy similar a este acontecimiento? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto?, no doblaron rodillas ante Baales. La orden, ¿cierto?, de aquel rey era que ellos tenían que arrodillarse ante este dios de Baal, pero ellos no obedecieron, ¿cierto?, a la autoridad y estuvieron dispuestos, ¿cierto?, a la muerte con tal de no desobedecer a Dios. Ellos sabían que obedecer la ley suprema de Dios, a Él como un Dios soberano, un Dios bueno, ¿cierto? Un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, como dice la palabra de Dios, es Él quien pone reyes, quien quita reyes, quien pone gobernantes, quien quita gobernantes. Entonces, estas personas temerosas de Dios lo saben y conocen tan bien la soberanía de Dios que descansan en que es Dios quien permite todas las cosas. Entonces, estas parteras, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron desobedecer a las autoridades, aún considerando que su propia vida ahí podía estar en peligro. Entonces, hermanos, la Biblia está llena de ejemplos también de no solamente Sadrach, Mesach y Abednego, sino que también tenemos otros ejemplos en la Biblia y cómo no mencionar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Él también se entregó su vida a muerte
por obedecer a su Padre, ¿cierto? Quien fue a la cruz del Calvario, quien no abrió su boca, que fue como un corderito directo al matadero, porque sabía que el obedecer a su Padre en esa misión que le había enviado sería de bendición, ¿cierto? Hoy día para nosotros, por quien recibiríamos la salvación y la expiación de todos nuestros pecados, ¿cierto? Pasados, presentes y futuros, hermanos. Y aún así, hermano, esta lección a nosotros nos sirve para poder entender lo importante que es obedecer a Dios antes que las autoridades. Sobre todo si es que obedecer a estas autoridades significa desobedecer a Dios, ¿ya? Entonces, hermana, nosotros podemos igual traer a nuestra memoria y decir, hermana, pero en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos que obedecer, ¿cierto?, a nuestras autoridades. Claro, sí tenemos que obedecerlas, pero mientras que ese acto de obediencia no atente contra nuestros valores, no atente contra nuestros principios como hijos de Dios y sobre todo que no nos lleve a desobedecer a Dios y a su palabra. ¿Ya? Entonces, hermanos, podemos ver incluso hoy día las naciones, hermanos, cómo las naciones se han corrompido con nuevas ideologías, con todo esto del liberalismo, ¿cierto? De todo lo que es el modernismo que tenemos hoy día, que es abrumante, hermanos, cómo todo atenta contra los valores de la palabra de Dios que Él nos ha entregado como guía, ¿cierto? Cómo debemos de vivir, ¿cierto? Cómo debemos de conducirnos en esta vida como hijos suyos. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, pero obviamente siempre teniendo nuestros límites como hijos de Dios. Si bien es cierto, estamos insertos en esta sociedad, ¿cierto? Somos parte de esta sociedad, pero nosotros también tenemos claro que nosotros tenemos dos nacionalidades, nuestra nacionalidad terrenal y nuestra nacionalidad celestial, ¿cierto? Porque sabemos que somos peregrinos nada más en este lugar. Por lo tanto, ¿podemos obedecer a nuestras autoridades? Claro que sí, siempre que estas clases de órdenes, ¿cierto?, de nuestras autoridades no atenten contra nuestros principios, ¿ya? Entonces, hermanos, ¿qué podemos entender acá? Bueno, yo creo que también a nosotros, en relación a esta historia de las parteras, también nos puede saltar una duda. Usted puede preguntarse, bueno, quiero avanzar la lámina primero antes de, sigamos con el otro versículo. Dice, el versículo 20. Sigamos con la lectura de lo que nos habla la palabra de estas parteras, ¿cierto? Estas parteras que fueron muy valientes. Dice en el versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Imagínense, hermanos, Dios le hizo bien a las parteras por la decisión que habían tomado, ¿ya? Y dice que aún tras este nuevo intento de frenar la natalidad por parte del faraón, ¿cierto? Aún así Dios seguía multiplicando y fortaleciendo al pueblo de Israel de gran manera. Y dice que porque estas parteras temieron a Dios, Él prosperó su familia. Entonces, no había nada que este faraón él planificaba y planificaba, pero no había nada que pudiera detener, ¿cierto?, la promesa de Dios a Abraham de que por medio de él haría una nación grande. Ya la promesa había sido dada por Dios, por lo tanto este faraón y sus intentos fallidos, ¿cierto?, por frenar el crecimiento de la nación del pueblo de Israel, definitivamente en las manos de él no estaba. Esto lo controlaba Dios, ¿ya? Hermanas, ahora podemos preguntarnos, ¿bendijo Dios a las parteras porque mintieron a Faraón? Porque recuerden que las parteras le dijeron mentira a Faraón. ¿Ya? Pero ojo, hermanas, Dios no bendijo a las parteras porque mintieron a Faraón. Dios las bendijo, ¿por qué? Porque ellas, hermanos, decidieron salvar vidas de niños inocentes. ¿Ya? Por eso Dios las bendijo, no por su mentira. Ojo, hermanos, que el actuar de las parteras ante Faraón, ya tras esa mentira, no debe interpretarse que el mentir debe ser la mejor, que el mentir debiera de ser la mejor solución a los problemas o para salir de un dilema, no para nada, ¿ya? La palabra de Dios no dice eso, ¿ya? El mentir no debe de ser, ¿cierto?, una solución para salir de un problema. ¿Qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios que tenemos la madurez, tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Buscar otras soluciones, ¿cierto?, para poder enfrentarnos ante un problema y cómo darle una solución a ese problema, ¿ya? Entonces, ¿Dios las bendijo por mentir? No.
Dios las bendijo, ¿por qué? Porque ellas, ¿cierto?, decidieron no violar la ley suprema de Dios que prohíbe la matanza sin sentido de vidas inocentes, ¿ya? Entonces, mi hermano, este faraón, ¿cierto? Después de este intento, ¿cierto? De este nuevo intento fallido, una vez que ya los tenía como esclavos, ¿cierto? Y los tenía ahí sufriendo, maltratándolos, azotándolos, golpeándolos, los tenía día y noche trabajando, ¿cierto? De manera inhumana. Y no solo eso, sino que también quiso frenar los nacimientos, ¿cierto? Por parte de las parteras. Pero este faraón seguía preocupado, seguía afanado porque su preocupación era que el pueblo era muy fuerte, estos hebreos, la nación de Dios era muy fuerte, muy fructífera. Entonces él seguía inquieto y él de una u otra forma tenía que empezar a frenar y a eliminar un poco de varón hebreo, ¿ya? Y sobre todo los niños quienes iban, ¿cierto?, a tener en el futuro esa fuerza y esa capacidad de quizás poder rebelarse en contra de esta nación. Recordemos que esa era la preocupación de Faraón, ¿ya? Entonces la palabra de Dios en el capítulo 1, en el versículo 22, sigue el relato del Faraón. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces, en esta oportunidad, la Biblia nos relata, nos continúa relatando, ¿cierto?, que Faraón no se quedó ahí nomás de brazos cruzados, sino que esta vez ya no planificó algo a puertas cerradas, sino que ahora involucró a todo el pueblo de Egipto. Entonces los llamó a todo y le dio una orden. Y la orden fue súper clara. Le dijo, mire, niño hebreo recién nacido que encuentren, lo matan. Sobre todo los varones. Las mujeres presérvenle la vida porque no me preocupan, pero sí los varones, porque estos varones hebreos tienen una fuerza, tienen una vitalidad que es peligrosa y atenta contra nuestra nación en un futuro si es que ellos se quisieran rebelar con nosotros. Entonces ellos como Egipto tomaron la orden del faraón, hermanos, y murieron muchos niños, hermanos. Fueron muchos niños, ¿cierto?, que estos soldados y toda esta gente, ¿cierto?, que obedecía a las instrucciones de Faraón, empezaron, ¿cierto?, a matar muchos niños recién nacidos, hermanos, niños pequeños, niños lactantes. Y hermanos, de aquí también nosotros podemos entender más adelante y en el capítulo 2, por qué Jocabet tuvo, cierto, que esconder a su hijo. Ya, el capítulo 2 del libro de Éxodo comienza juntamente con esto, porque Jocabet, cierto, la madre de quien sería Moisés, cierto, no quería que a su hijo le quitaran la vida. Y bueno, por el plan de Dios para preservar, cierto, la vida y todo lo que se vendría más adelante a través de este niño, Dios permitió preservar la vida de este pequeño hijo de Jocabed, ¿cierto? Y sabemos que de la casa por la cual salió la orden de matar pequeños varones hebreos, fue la misma casa que albergó, ¿cierto?, a este pequeño niño hebreo, quien creció como un príncipe dentro de la casa de Faraón. ¿Por qué? Porque fue tomado por la hija del Faraón. Entonces, ese relato y esa parte de la Biblia la vamos a estudiar en el próximo estudio bíblico, en el capítulo número 2 y entender cómo fue, ¿cierto?, todo este episodio de cuando Dios escogió a Moisés para que liberara y libertara, ¿cierto?, su nación, su pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que bueno, mi hermana, eh, este ha sido el estudio de hoy del capítulo número 1. Espero que haya sido de bendición, que se sienta motivada a seguir estudiando, a seguir aprendiendo cómo, cierto, se comenzó a conformar la nación del pueblo de Israel por medio de la voluntad y del plan divino de Dios para que usted y yo hoy día pudiésemos disfrutar, cierto, y ser parte de este pueblo de Dios, cierto, dice la palabra, una nación santa o el pueblo adquirido por Dios. Hoy día nosotros somos parte, ¿cierto?, de esta nación de una manera, como dijo Jesucristo, yo vine no solamente a este pueblo, sino que a otros que Dios también me dio, que somos nosotros, ¿cierto?, que no somos hebreos étnicos, pero sí hemos sido parte, ¿cierto?, del propósito, hemos sido escogidos por Dios para ser parte también de su pueblo, ¿cierto? Y poder entender hoy día estas bendiciones tan hermosas que llenan nuestra vida para crecimiento, para aprender y ver
toda la obra de nuestro Señor Jesucristo cumplida. El Antiguo Testamento, hermano, apunta, ¿cierto?, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todos los acontecimientos son tipo y sombra, ¿cierto?, de la obra de redención de Jesucristo en nuestras vidas. Así que, mi hermana, espero que haya sido de bendición, que les haya gustado, que siga motivada, ¿cierto? Y le invito a estudiar el libro de Génesis, la historia de José, que sin duda, hermano, va a ser de mucha bendición también para usted, ¿ya? Mi hermanas, que Dios les bendiga. Y bueno, antes de terminar, quiero orar por este estudio. Espero que no haya sido muy largo, muy extenso, que no haya sido fatigante para usted. No quiero hacerlo muy extenso. ¿Para qué? Para que usted pueda meditar en ello, ¿cierto? En estas parteras hebreas, en cómo debemos de obedecer a Dios, cómo tenemos que cuidarnos hoy día también nosotros, hermanas, en todos los acontecimientos como nación que estamos viviendo, y no solamente como nación. Podemos ver que el mundo entero se está rebelando contra la palabra de Dios, y nosotros también aprender a mantenernos firmes, ¿cierto?, en lo que Dios nos ha entregado, cómo debemos de vivir para agradarle a Él, ¿cierto?, en obediencia. Lo importante que es vivir en obediencia, mi hermana. Ya, que el Señor le bendiga, y vamos a orar para dar término a este estudio el día de hoy. Amén. Amado Señor, te doy gracias, Padre maravilloso, porque hoy día hemos comenzado, ¿cierto?, este estudio tan hermoso, Señor, porque también nos hace aprender de tu palabra, leer, Señor, todos estos acontecimientos. Tu palabra nos muestra, Señor, que a usted le plació dejarnos esta revelación, Padre, para que nosotros pudiéramos entender y comprender, Dios mío, el génesis de todo, Padre. Gracias, Padre maravilloso, porque usted, Dios mío, todas sus obras las hizo pensadas, Señor, en ese amor maravilloso que un día nos mostraría, cómo usted se revelaría en nuestras vidas, Padre maravilloso. Gracias, Dios mío, por cada una de mis hermanas que hoy día, Señor, han escuchado este estudio, que han llegado hasta aquí, Dios mío, hasta el último minuto de este estudio, queriendo aprender y queriendo saber y queriendo conocerte más cada día, Dios mío. Gracias porque toda la palabra nos habla de tu Hijo Jesucristo, de nuestro amado Señor y Salvador, Padre, porque podemos ver, Señor, en cada capítulo, Dios mío, cómo Jesucristo era, Señor, mencionado, aquel Mesías venidero, aquel varón perfecto, Dios mío. Era necesario que viniera Él, este varón perfecto, porque tu palabra nos muestra, Dios mío, que no había uno solo digno ni merecedor de tu gracia, Dios mío, pero por medio de Jesucristo somos más que vencedores y somos merecedores, Señor, de esta gracia inmerecida, Dios mío, pero por medio de Jesucristo hoy día somos parte de tu pueblo. Gracias, Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Ya, mi hermana, espero que Dios les bendiga. Recuerde darle un me gusta y un comentario. ¿Por qué? Porque es importante, porque así el video se mantiene a flote, ¿cierto? Y otras personas también puedan ser bendecidas con estos estudios, ¿ya? Que Dios les bendiga, gracias, y nos vemos en el próximo estudio. Que estén muy bien, estoy finalizando la grabación. Chao, chao.